En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de lunes, pospuente para algunos, lunes normal para la gran mayoría, con Antón Losada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Con Ignasi Guardans, muy buenos días. Muy buenos días. Y con Elisa de la Nuez. Buenos días, Elisa. Buenos días. Vamos antes de empezar con el análisis político, a actualizar la noticia que conocíamos poco antes de las 7 de la mañana, y es la confirmación por parte del ejército israelí del inicio de la evacuación de la ciudad de Rafah, el enclave al sur de la franja, frontera con Egipto, que quieren invadir. De momento, Pablo Morano, la de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. De momento lo que sabemos es que Israel no va a especificar cuánto va a durar esta operación de evacuación y que está reubicando a los civiles palestinos en otras, ellos dicen, zonas humanitarias dentro de la franja de Gaza. Claro, la pregunta que nos planteamos esta mañana es si estamos ante el asalto de Rafah, el anunciado asalto sobre esa ciudad del sur de Gaza, a la que han ido llegando centenares de miles de desplazados del resto de la franja a lo largo de estos últimos meses de guerra. Bueno, pues a esta hora el ejército israelí parece querer rebajar el alcance de este movimiento. Aseguran que esta orden de evacuación que está transmitiendo en determinadas zonas del este de Rafah afecta a unas 100.000 personas y que necesita mover a ese número de personas, a 100.000, para llevar a cabo evaluaciones operativas enmarcadas en un plan de alcance limitado. Esto es lo que dice hasta ahora el ejército israelí mientras difunde esa orden de evacuación entre los gazatíes. Hay que tener en cuenta el contexto en el que se produce esta orden de evacuación. Ocurre un día después del fracaso de las negociaciones en el Cairo por el alto el fuego y pocas horas después de un ataque reivindicado por Hamás en un paso fronterizo entre Gaza e Israel, en el que han muerto 3 soldados del ejército hebreo. Los contactos continúan para el alto el fuego, pero de momento nos alejamos este lunes de esa posibilidad y nos acercamos, Ángels, hacia esa incursión en Rafah, que sigue sin contar, por cierto, con el respaldo de Estados Unidos, al menos en público, porque Washington sigue sin tener garantías por parte de Israel de que protegerá a los civiles de esa ciudad, que están comenzando a abandonar los gazatíes por esa orden que está transmitiendo el ejército israelí en esas zonas del este de Rafah. Les están pidiendo que vayan hacia el norte, hacia una, como decías, zona humanitaria, declarada así por Israel, cercana a la ciudad de Han Yunis. Pues Pablo, vamos a hacer una cosa, como tenemos 1 hora y media de abierto por delante, vamos a estar pendientes de esta operación, tanto de la operación de evacuación como lo que pueda suponer o pueda suceder de entrada de invasión de las tropas israelíes en Rafah, ¿de acuerdo? Hecho, aquí estamos. Y lo que vamos a hacer ahora es ir hasta Rafah, porque ahí está el doctor Refat. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Usted lleva meses intentando huir de la franja. Usted tiene doble nacionalidad, palestina y boliviana. Lleva meses intentando huir de la franja y ahora les están pidiendo que evacúen de la zona donde viven, ¿no? De la zona de Rafah. Sí. Bueno, hace 5 meses que estoy tratando a través de la Embajada de Bolivia evacuarnos de aquí, pero está muy difícil para ellos sacarnos de aquí. Y bueno, estoy en el lugar de Rafah, en el lugar donde he sido desplazado por tercera vez. Yo soy de la ciudad de Han Yunis y fuimos desplazados 3 veces. Y esa va a ser la 4ª que ya amenazaron aquí y han dejado anuncios para que evacuemos otra vez a otras zonas cerca de Han Yunis. ¿Usted tiene toda la familia reunida? ¿Usted está con toda la familia? La verdad no, yo estoy con mi hijo mediano y mi mujer está a 3 kilómetros de aquí, donde otros parientes, bueno, por la situación tuvimos que evacuarnos así, cada uno en un lugar donde podía acomodarse. Uh-huh. Y ahora les piden que se muevan ¿hacia dónde? Bueno, hacia más al norte, un poco al norte, a Han Yunis, cerca de Rafah. A unos 5 kilómetros de aquí, donde fue normalmente mi casa destruida. Uh-huh. Estamos obligándonos a ir a una zona donde totalmente está destruida, no hay nada, no hay agua, no hay sistema sanitario, no hay nada. Vamos a ir encima de los escombros, no sé cómo lo vamos a arreglar ahí. Y además de que van a ir encima de los escombros, ¿qué garantía de seguridad les da los que les piden la evacuación? Y lo digo porque ya es, como usted decía, es mi 4ª evacuación y van arrasando por todas partes, incluso donde ustedes se van desplazando. ¿Qué garantías de seguridad les dan a la zona donde les dicen que tienen que ir?
Ninguna garantía, ellos no les importa eso, ni piensan en eso, solamente dejar esa zona y andar, arreglátela como quieres. Ujú. Puedes ser atacada en el camino, como muchas veces han atacado a la gente que están desplazados. No hay ninguna garantía, es tener suerte de llegar a sano, a salvo. Ujú. ¿Y con qué medios puede desplazarse uno? ¿Con qué medios puede uno proceder a la evacuación? Digo medios de transporte. Y bueno, son varios medios los escasos que hay esos carros con burro, hay pocos autos que están manejándose, pero ahora cuando obligan a mucha gente a desplazarse a la vez, entonces se congestiona todo. Ujú. No hay medios para alcanzar a toda esa gente que se va a ser desplazada. Ujú. Entonces, cada uno está buscando una forma posible, porque ya como hay crisis en gas, los autos que funcionan a gas no están trabajando porque no hay gas casi. Y también gasolina tampoco hay pocos que lo pueden conseguir, hay pocos autos que bueno, consiguen eso y sumamente caro para trasladarse y la gente no tiene para pagar un montón de dinero para estar desplazada. Ujú. Y usted es médico anestesista, usted ha seguido trabajando en Rafah. Yo sí, mi turno supuestamente es mañana y si nos obligan a evacuar de esa forma esas zonas, entonces ya no podría llegar a mi trabajo. Pero además, si evacúan, ¿qué va a pasar con los enfermos? No sé, creo que la gente que está en el hospital, hay desplazados, hay pocos médicos desplazados, refugiados en el hospital que tienen que cubrir eso y sobrecarga para ellos. Ajá. Y Y bueno, una última cosa que le quería preguntar. ¿Cómo está anunciando Israel la evacuación? ¿Con panfletos? ¿Cómo les está diciendo a ustedes, Israel, que tienen que evacuar? por, principalmente a través de la voz del ejército de Israel, que tienen las redes sociales, en internet, en Facebook o en Telegram, o especialmente en el Facebook, la voz del ejército de Israel. Además, hacen llamadas directas a las casas. Ellos tienen medios, bueno, saben los teléfonos, los números de cada uno, su nombre, le llaman, le dicen, doctor Refat, estás en tal casa, debes salir ahora. Y llaman así a todas las personas casi, le llaman por casa. Llaman casa por casa. Y en la situación en el hospital en el que usted ha estado trabajando, donde tiene turno mañana, si no consigue salir, ¿cuál es la situación en ese hospital? Bueno, congestionada. Apenas como hay muchos médicos no llegan al hospital, hay muchos refugiados en el hospital, gracias a algunos grupos de Jordania, de otras nacionalidades que han venido a apoyarnos, estamos trabajando con lo mínimo y atendiendo a pocas personas que podemos alcanzar porque ya no hay más hospitales. Y ahora lo peor que hay, aquí donde yo estoy, hay un hospital que se llama Abu Yusuf al-Najjar, Uh-huh. que sirve a esa zona donde estamos en el este de Rafah. También le llamaron al hospital y tiene que ser evacuado. Pues Así que, bueno. Doctor, yo agradezco muchísimo que nos haya atendido en medio de la situación en la que se encuentra ese intento de evacuación por cuarta vez, tener que volver prácticamente sobre sus pasos para volver al lugar donde tenía su casa absolutamente destruida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que le vaya muy bien. Hasta luego, que le vaya muy bien a usted y muchísima suerte. Antón, otra vez el ejército de Israel pide a los gazatíes que se vayan a otro lugar. Nos decía ahora el doctor, es la cuarta vez que me mandan evacuar a esa zona humanitaria, que yo lo voy a entrecomillar para que la gente entienda, porque así le llama el ejército israelí, zona humanitaria, al lugar donde va mandando a los gazatíes y donde les va masacrando, porque da igual donde estés. Recordemos que en un principio se les dijo todo el mundo hacia el sur de la franja, hacia la zona de Rafah. La zona de Rafah está siendo bombardeada esta misma noche, con 20 fallecidos, entre ellos muchos niños. Es decir, que no hay lugar seguro, ni, como decía el doctor, ni garantía de seguridad. Ahora les dicen, vuelvan sobre sus pasos, vuelvan hacia el norte, pero tampoco hay garantía de seguridad en el norte. Bueno, parece que son más las razones de estrategia militar que las razones humanitarias las que dictan este tipo de movimientos de la población, ¿no? Son las necesidades tácticas y logísticas del ejército israelí y su conveniencia, y no, desde luego, ninguna razón humanitaria. Decíamos al principio de todo este conflicto que Gaza era la prisión más grande, a cielo abierto, más grande del mundo. Bueno, este tipo de informaciones lo confirman. Es decir, Gaza en este momento es una prisión
donde hay una población civil que está guardada por unos carceleros que son el ejército israelí, y el ejército israelí los mueve a su antojo y los va eliminando de manera cada vez menos selectiva en función de sus necesidades militares y sus necesidades operativas, ante una comunidad internacional que sigue dándose golpes de pecho, que sigue clamando al cielo, que sigue hablando de derechos humanos y derecho humanitario y la necesidad de llegar a un acuerdo, pero que no se acaba de ejercer la presión definitiva sobre el gobierno de Netanyahu, que se haya cogido entre dos fuerzas que hace muy difícil que Netanyahu pueda llegar a ningún tipo de acuerdo de cese el fuego, aunque sea temporal, ¿no? Que su propia situación personal como presidente, con una población que le contesta cada vez más, con una oposición que le pide que convoque ya elecciones porque su situación es insostenible, y un gobierno que está en manos o está sometido a una presión extrema por parte de sus socios de extrema derecha, que no quieren ni oír hablar de parar las hostilidades y de detener lo que está sucediendo en Gaza. Entonces la solución, el alto el fuego, lo que sea, para detener esta auténtica masacre, no va a venir ni de Israel ni de Hamás. Tiene que venir desde la comunidad internacional. Ignacio. Fíjate este detalle que ha contado esta persona que entrevistabas, que realmente Israel, el doctor, cómo Israel tiene toda la información de lo que ocurre allí. Sí. ¿De quién está en cada casa? Y de quién está en cada casa. Eso me parece, eso que lo sabíamos, claro, tener ese testimonio de primera mano es interesantísimo, porque demuestra hasta qué punto Israel está haciendo cosas que no necesitaría hacer desde su propia perspectiva. ¿Me explico? O sea, que podría estar haciendo algo contra Hamás, que sigue estando ahí, que es posible que haya terroristas de Hamás en Rafah. Todo eso es posible desde la óptica de Israel, pero eso no necesita un bombardeo indiscriminado, no necesita este tipo de acción. Es decir, eso simplemente es porque se están protegiendo ellos mismos, están protegiendo sus propias... la vida de sus propios soldados, a costa evidentemente de la vida de miles de civiles. Quiero decir, que demuestra hasta qué punto es irresponsable, incluso en términos militares, lo que está haciendo Israel, y cómo desde el principio de esta campaña militar Israel podría haber tenido una conducta mucho más quirúrgica, de comandos, de acción militar y luego repliego, etcétera, etcétera. Y en lugar de eso no, han preferido ir con brocha gorda, a martillazos, y haciendo evidentemente sufrir de esta manera a la población civil, ¿no? Por tanto, ahí poco que añadir a la descripción que se ha hecho. O sea, a mí me parece un espanto, y podemos hablar luego pues de lo que podría estar haciendo o no la comunidad internacional. Antón, ¿qué decías? No, que la conducta que describe Ignacio es la estrategia del genocidio. Bueno, la palabra genocidio es demasiado gratuita, Antón. ¿Qué tiene gratuita? Está bien, Ignacio, pero no... Lo envuelve todo. Tú mismo lo acabas yo no he descrito genocidio, he escrito crímenes de guerra. Bueno, pero acabas de decir dos cosas que son con las que yo estoy completamente de acuerdo. La primera, todo esto se debe a las necesidades logísticas y estratégicas del ejército israelí, no tiene ninguna otra explicación, y este discurso, entre comillas, humanitario que vende el gobierno de Netanyahu es duplicar todavía la crueldad y el cinismo. Y segundo, es matar por matar, arrasar por arrasar, sí, pero eso no de es la manera completamente genocidio, indiscriminada. Ángel, si me permites, yo cuando algunos nos resistimos a usar la palabra genocidio, no es porque excusemos a Israel en un solo milímetro, es porque intentamos hilar muy fino, y esa palabra tiene la connotación que tiene. Entonces, si todo es genocidio, nada es genocidio. Entonces, hay crímenes de guerra, hay crímenes de guerra que no son genocidio, gravísimos también, gravísimos, y crímenes contra la humanidad y etcétera. Hay muchos delitos de guerra que no son genocidio. Esa sensación de que todo lo que no sea genocidio es que usted está acusando a Israel, es en el fondo un poco de ignorancia jurídica, ¿no? Puede que lo sea, pero no lo simplifica tanto. Dejadme que escuchemos también a Elisa, pero a mí me parece importante eso también que destacaba Ignacio, lo que nos ha contado el doctor Rafa, cómo van casa por casa, saben perfectamente quién vive en cada casa. El señor doctor Rafa, tiene usted que evacuar, es decir, tienen la información perfecta de quién está en cada sitio. Elisa. Sí, yo quería también abundar en eso, en el testimonio que desde luego, como bien decís, es muy clarificador, y sobre todo la idea de que detrás de todo esto también hay una necesidad política del gobierno de Netanyahu, ¿no? Que eso quizá es lo más triste de todo esto, que como también habéis comentado, él políticamente necesita ir hacia adelante como sea, es un poco su situación
política la que le hace, digamos, llegar a estos extremos, envuelta, por supuesto, en esta verborrea, ¿no?, de estos por razones humanitarias, que evidentemente no es creíble, ¿no?, lo estamos viendo, y envuelta también en esta necesidad de protección de mis soldados, pero que en el fondo, y quizá esto lo más tremendo, es que él políticamente necesita seguir actuando así, porque como bien decís, es un gobierno extremadamente débil, con muchísima contestación interna y encima en manos de la ultraderecha, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación muy endiablada desde el momento que la comunidad internacional y particularmente Estados Unidos no parece tener la capacidad suficiente para imponer un alto al fuego. Con lo cual, pues me temo que esto, más allá de genocidio o no genocidio, va a seguir yendo de mal en peor. Voy a hacer una pausa. Antes de cerrar el abierto, no terminaremos el abierto. Le decía antes a Pablo que vamos a estar muy pendientes de cualquier novedad, esa orden de evacuación y a ver, primero en qué se traduce, cómo pueden salir de ahí. Nos contaba ahora el doctor Rafat cómo prácticamente no hay medios para salir de ahí, no hay automoción para poder evacuar a una zona, como llaman, una zona humanitaria, como llaman los israelíes, aunque luego terminan siendo arrasadas. Vamos a estar muy pendientes de eso y también de si hay algún tipo de invasión por parte de las tropas israelíes. Hacemos una pausa y volvemos con la política nacional. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
8:49 de la mañana, 7:49 en Canarias. En el abierto, Antón Losada, Ignasi Guardans y Elisa de la Nuez. Si recuerdan, el viernes contábamos ese informe de 3 relatores de derechos humanos de la ONU que cargaban muy duramente contra las nuevas normas de concordia del Partido Popular y Vox en las 3 comunidades donde gobiernan juntos, esas leyes de la concordia que vienen a sustituir a las leyes de memoria democrática en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana y en Aragón. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Claro, y después de conocer el informe de estos relatores de Naciones Unidas, lo primero que hizo el Partido Popular fue cargar contra la ONU, decirles que se leyeran las leyes, pero ha pasado el fin de semana y ahora el PP lo que quiere es enfriar precisamente la tramitación de esas leyes de concordia, donde pone el acento los relatores de Naciones Unidas. Lo pide retrasarlo hasta después de las elecciones europeas para que no les afecte electoralmente. Así es, el PP en Castilla y León echa el freno ya a la tramitación de la ley de concordia, que ni siquiera va a ser tomada en consideración en las Cortes hasta que se cierren las urnas el 9 de junio. Vox quiere y presiona para que se lleve ya, pero el PP lo va a retrasar todo hasta después de las europeas. En Génova, como dices, no ocultan que estas leyes impuestas por Vox son una china en el zapato de los populares de cara a la contienda comunitaria y buscan así sacarlas por completo del foco durante la campaña. De hecho, el PP en Castilla y León, alineado con la Dirección Nacional, votaba la pasada semana a favor incluso de pedir informes consultivos que habrían ralentizado todavía más la aprobación de la medida, aunque Vox finalmente impedía este trámite. En la Comunidad Valenciana la situación es algo distinta porque la tramitación ya ha comenzado y el plan aquí es apurar todo lo posible los plazos que determina el reglamento. Al haber empezado la tramitación hace pocos días, los cálculos del PP sitúan la aprobación definitiva de la ley también después de que abran las urnas europeas. En definitiva, el PP quiere manejar toda esta polémica hablando de leyes que todavía no lo son y de textos, por tanto, que no son definitivos, porque descuentan los populares que el PSOE va a utilizar este asunto en el ciclo electoral. Y creo que lo mejor que se puede hacer, primero, es leer los textos. Segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado. Y tercero, decir muy claramente que para el Partido Popular los 40 años de Franco han sido una dictadura. No demos por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado, decía el viernes Núñez Feijóo. Mariela, hasta luego. Hasta luego. Una china en el zapato de cara a las elecciones europeas, dicen fuentes del Partido Popular. Esas leyes de la concordia, Elisa, pactadas entre el Partido Popular y Vox, cuestionadas por las Naciones Unidas, y el Partido Popular, que pasa de pedirle a Naciones Unidas que se lea las leyes a intentar echar el freno, enfriarlo, al menos hasta después del 9 de junio. Sí, me ha parecido sobre todo muy interesante algunas cuestiones más allá del contenido concreto, que es la importancia de lo que dicen las instituciones internacionales, aunque como vemos, pues también en función de que te digan a favor o en contra, ¿no? Esto me recordaba un poco la polémica con el dictamen de la Comisión de Venecia, pero me parece relevante, ¿no?, que se tomen en cuenta lo que dicen instituciones internacionales sobre leyes internas, bienvenido sea. La otra que también me recordaba mucho, oye, no vamos a opinar sobre una ley que todavía no está aprobada, la misma historia, y también me ha parecido muy interesante el tema de cómo retraso la tramitación de las leyes, con el tema de plazos y con el tema de los informes consultivos. Y permitidme que me detenga aquí, porque claro, los informes consultivos están para que las leyes salgan mejor, para entendernos, ¿no?, para que tengan más calidad, para que se ajusten a la Constitución, sean mejores técnicamente. No está para que juegues con ellas para ver si retrasas o no retrasas porque te viene bien electoralmente, ¿no? Entonces me ha parecido muy interesante ahora, como reflexión de fondo, cómo nuestros políticos, en este caso el PP y Vox, juegan un poco con la tramitación de las normas, con los plazos y con los informes en función de si viene bien o no viene bien electoralmente, lo cual la verdad es que da mucho que pensar. Ignasi. Sí, bueno, la reacción contra Naciones Unidas ha sido patética y ha recordado, claro, es fácil, recordar la Plaza de Oriente prácticamente llena, ¿no? Yo he leído cosas en Twitter de gente del PP y no digamos de Vox, pero incluso del PP, que es mucho más llamativo porque ha gobernado, ha dirigido el Ministerio de Exteriores, es decir, en plan de, bueno, que son como gente de fuera que se atreve a venir y quiere Naciones Unidas y tal, sabiendo que aquí pues es un informe de una agencia de Naciones Unidas de unos expertos nombrados por Naciones Unidas que merece
merece el máximo respeto, ¿no? Pero a mí, si me permite, Sánchez, querría poner el foco en un ángulo aquí, que es que a mí lo que me sorprende en este tema es que el gobierno no dé un puñetazo sobre la mesa desde el punto de vista de la autoridad que tiene, entre comillas, federal. Así como en otros ámbitos, que una cosa vaya por mayoría absoluta y podemos hablar luego del Poder Judicial, pues puede ser complicado. Aquí estamos hablando de derechos fundamentales y este papel, este documento, lo recuerda que aquí lo que está en juego no es la memoria en sentido como si fuera un tema pedagógico, escolar, no, están en juego derechos fundamentales y lo fundamenta, y está muy bien la argumentación que utiliza el documento, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, etcétera. Por tanto, una vez queda claro que la fundamentación de la memoria no es un tema estético, sino que es un tema de derechos fundamentales, está claro que es competencia federal, entre comillas, y que por tanto, si una comunidad autónoma decide desobedecer o separarse de lo que es algo que es una política de protección de los derechos decidida por el poder, no lo quiero llamar central, por eso repito la palabra federal, pues hay un punto en el que el Estado tiene toda la autoridad para decir, bueno, pues aquí mando yo, por decirlo así, ¿no? Y efectivamente yo es lo que hoy aconsejaría al gobierno, más allá de intentar llevar al constitucional la legislación de concordia en ámbitos en los que se puede llevar, como por ejemplo la discriminación en subvenciones, ¿no? Porque la idea de que van a prohibir subvenciones a determinadas asociaciones si hacen estas actividades es evidente que es inconstitucional, ilegal incluso, pero más allá de eso, yo lo que animaría al gobierno es a cargarse de autoridad política, de autoridad constitucional y ahora de autoridad, si quieres, internacional, a decir, no, los derechos fundamentales no son competencia autonómica y por tanto o usted me acompaña en este viaje o usted pierde la capacidad de intervenir en esto, punto, ¿no? Y eso nos ahorraría bastante y pondría bastante a las comunidades autónomas, especialmente estas influidas por Vox, en su sitio. Antón, déjame que iré a la publicidad y al boletín de las 9, y también Elisa pedía a la vez. A la vuelta retomamos este tema porque además vamos a detenernos en dos de las comunidades cuyas leyes de concordia ha puesto el foco Naciones Unidas, que son la Comunidad Valenciana y Aragón, a ver en qué punto se encuentra precisamente esa tramitación. Hay reunión del Gobierno con las autoridades de Aragón precisamente para hablar de esta cuestión. A la vuelta vamos con ello, continuamos el análisis y seguiremos con la política nacional. Todo esto en cuanto salude de nuevo Íñigo Sastre. Cuéntanos.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Enseguida vamos con esos datos del paro, pero lo más inmediato ahora mismo es esa evacuación de Rafah que ha ordenado esta mañana el ejército de Netanyahu y que hace pensar en una operación a gran escala sobre una ciudad sin medios en la que los civiles carecen de lo más básico, entre otras cosas, de medios para poder desplazarse como Israel les está pidiendo. José Luis Astre. Es el último confín de Gaza donde se refugió la gente que no tenía dónde ir y que apenas tiene ahora para sobrevivir. El enclave cuya incursión parece inminente, pues, por esa orden para que 100.000 personas evacúen el lugar, pese al riesgo de aumentar más aún la crisis humanitaria después de que haya fracasado este fin de semana las conversaciones para intentar un alto el fuego. Nos acaba de describir en directo en Hoy por Hoy el doctor Refat, trabaja en el hospital de Rafah, que lo que les está pidiendo Israel es que familias enteras vayan a lugares que son ya solo escombros. Fuimos desplazados 3 veces y esa va a ser la 4ª que ya amenazaron aquí, y estamos obligándonos a ir a una zona donde totalmente está destruida. No hay nada, no hay agua, no hay sistema sanitario, no hay nada. Vamos a ir encima de los escombros. Hay esos carros con burro, que no hay medios para alcanzar a toda esa gente que se va a ser desplazada. Puede ser atacada en el camino, como muchas veces han atacado a la gente que están desplazados. No hay ninguna garantía. Es tener suerte de llegar a sano, a salvo. Aquí en España, como decías, la última hora está en ese dato del paro y de las afiliaciones a la Seguridad Social que acaba de publicarse. España bate un récord histórico de personas empleadas. Por primera vez hay más de 21 millones de trabajadores en este país, Estefanía Salvatierra. Los 200.000 nuevos afiliados nos permiten saltar por primera vez por encima de los 21 millones de trabajadores. 21.100.000 ocupados. Era el objetivo que se había marcado el gobierno y hoy puede decir que lo ha conseguido. Ni siquiera en los años del boom inmobiliario se creaba tanto empleo. Eso sí, los datos de abril evidencian una vez más la dependencia del empleo de un sector de actividad, el sector servicios. La hostelería ha creado el 46% de los nuevos empleos, es decir, casi la mitad. Y como es propio del mes de abril, el paro se ha reducido. Lo ha hecho en 60.000 personas. Esto nos mantiene en niveles previos a la crisis de 2008. 7 de cada 10 desempleados que han abandonado las listas del paro en abril pertenecen al sector servicios. Es el dato económico de la mañana que ampliaremos en este abierto. Récord de ocupación en España, más de 21 millones de trabajadores por primera vez. Les hemos adelantado a las 8 que el PP enfría la tramitación de las llamadas leyes de concordia contra las que arremetió la ONU para que no interfieran en sus expectativas electorales en las europeas de junio. Lo harán Castilla y León o la Comunidad Valenciana. Y ocurre que a esta misma hora los miembros de la Asociación de Familiares del Franquismo visitan los trabajos de exhumación en el Valle de Cuelgamuros, donde está Alfonso Gea. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Culminan hoy estas visitas de los familiares con víctimas del franquismo inhumadas aquí en el Valle de Cuelgamuros. A las 9 en punto se acaba de iniciar la primera de las 3 visitas que hoy están previstas. Equipos forenses y anatomopatólogos reciben a los familiares, los introducen en la cripta del sepulcro y les detallan cómo están siendo esos trabajos, unas labores muy difíciles, tanto genéticamente como forensemente, porque los huesos, los restos humanos están mezclados. Y de los deportes, además del fallecimiento de Menotti, que conocíamos ayer, Sampe, es noticia en la Liga que Sevilla y Alavés van a continuar un año más en primera. Los dos sellaban ayer su permanencia matemática con sendas victorias. El Alavés 0-1 en Valencia, el Sevilla 3-0 al Granada en el Pizjuán. El propio Granada va a ser equipo de segunda la próxima jornada si no gana al Real Madrid, o incluso ganando si el Mallorca gana a la Unión Deportiva Las Palmas. Y como decías, el domingo nos dejaba a última hora de la tarde el fallecimiento de César Luis Menotti. Ganó el Mundial como seleccionador de Argentina en 1978, entrenó en la Liga Española a Barça en 1983 y Atlético de Madrid 1987. Se marchó de vacío en su etapa rojiblanca, pero en la azulgrana, con Maradona en la plantilla, consiguió llevarse 3 títulos nacionales: Copa del Rey, Copa de la Liga y Supercopa de España.
Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:07 de la mañana, 8:07 en Canarias. En el abierto, Antón Losada, Ignasi Guardans y Elisa de la Nuez estábamos hablando de algo que les adelantaba Mariela Rubio a las 8 de la mañana en este Hoy por Hoy. Es la decisión del Partido Popular de enfriar la tramitación de las llamadas leyes de concordia a las que ha señalado Naciones Unidas para que no interfieran en sus expectativas electorales de cara a las elecciones europeas de junio. Afecta a las leyes de concordia, llamadas leyes de concordia, en 3 comunidades, la Comunidad Valenciana, en Aragón y Castilla y León. Son iniciativas, las 3, que comparten muchos aspectos en común, aunque no todos y no todas están en el mismo punto de tramitación. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día. En la Comunidad Valenciana la semana pasada pasó por les Corts esa ley de concordia porque se iniciaba un proceso de participación, ¿no? Sí, en les Corts ya ha acabado ese proceso de participación ciudadana por el que a petición de los grupos parlamentarios han comparecido representantes de distintas entidades a favor y en contra de la ley. Las personas propuestas por el PP y por Vox coincidieron en defenderla porque, según dijeron, viene a subsanar la falta de neutralidad y objetividad de la anterior Ley de Memoria Democrática de 2017 y que se aprobó bajo el entonces Consell del Botánic y permitirá, dicen, conservar elementos de homenaje a las víctimas de la guerra. Los comparecientes propuestos por Socialistas y Compromís criticaron la proposición de ley por considerar que devuelve a las víctimas del franquismo al cajón del olvido, silencia a las víctimas de los robos de bebés y pone en peligro las exhumaciones. Ahora, Ángels, continúa la tramitación. El miércoles empieza el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad que ya ha anunciado la oposición y que se deberán debatir en un pleno monográfico que podría celebrarse el 22 y el 23 de mayo o la semana siguiente. Después será el debate en comisión de las enmiendas parciales y finalmente la aprobación definitiva en pleno. El calendario previsto, si se cumplen los plazos, es celebrar 2 plenos en junio, los días 12 y 13 y los días 26 y 27 y otro en julio, con lo que la ley se aprobará tras las elecciones europeas. Después de esas elecciones, Ana, gracias. De nada. Y en Aragón, Radio Zaragoza, Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Ahí el gobierno, Pepe, insiste en señalar que lo que ellos han tramitado no es una ley, que se trata de un plan de concordia, aunque lo que es el contenido no parece que se vaya a diferenciar mucho porque, entre otras cosas, el gobierno aragonés ya ha señalado que quiere igualar a las víctimas del franquismo con las de la violencia ideológica de la República, así lo llama, eso lo dijo su vicepresidenta. En todo caso, ese plan de concordia, ¿para cuándo está previsto que entre en vigor? Bueno, en principio dicen que lo quieren aprobar antes del verano. Este plan de concordia ya se anunció el 30 de noviembre en un pleno del Parlamento aragonés. Se dieron algunas pinceladas, pero nada más se ha sabido. Lo último, lo penúltimo, como te decía, lo dijo la portavoz del gobierno, es que va a estar antes del verano, pero parece evidente que su contenido está generando discrepancias entre PP y Vox, porque la portavoz del gobierno aragonés, Mar Vaquero, que es del PP, nos decía el viernes que están hablando con su socio, con Vox, este plan, y que incluso quieren alcanzar el consenso con la oposición, pero el vicepresidente del gobierno, que es de Vox, Alejandro Nolasco, decía este fin de semana que es la consejera de presidencia, que es del PP, la que está elaborando ese plan y que cuando lo tenga, que Vox lo querrá analizar a ver qué le parece. Bueno, pues veremos a ver en qué se traduce este contraste de pareceres. Hasta luego, Pepe. Hasta luego. Antón, que no te habíamos escuchado a ti. Decía cuando estábamos analizando este enfriamiento por parte del Partido Popular, decía Ignasi, lo que tendría que hacer el gobierno es dar un golpe sobre la mesa. Sí, yo quería sumarme a este espíritu federalista de Ignasi, que me ha alegrado la mañana y el arranque del día. Debemos ser los 2 últimos federalistas que quedan en España en este momento en activo. Bueno, el gobierno yo creo que va a hacer lo que puede hacer, que es recurrir al Tribunal Constitucional y en cualquier caso cualquier otra acción tendrá que esperar lógicamente a que haya un texto aprobado sobre el que haya o se pueda intervenir o se pueda recurrir o se pueda plantear cualquier tipo de acción, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por aportar algo, la capacidad de Alberto Núñez Feijóo para contradecirse a sí mismo hasta 3 veces en la misma declaración. O sea, primero nos dice que no se han leído la ley, después nos dice... Que la ONU no se ha leído la ley. Bueno, eso es, sí, que la ONU no se ha leído la ley, después nos dice que, hombre, que hay que esperar a aprobarla, entonces dicen, bueno, entonces si la ley está tan bien, ¿cuál es el problema? Es decir, ¿qué pasa? ¿La van a cambiar o cuál es tal? Y dice que en el PP tiene muy claro que los 40 años de Franco fueron una dictadura. Pues parece que no, porque en los textos legales no lo dicen. Y ahí es donde hay que decirlo. No en las declaraciones y en los canutazos ante los medios de comunicación. O sea, es en los textos legales en los que se revisa y se articula un sistema legal para poner en su sitio
la historia y para dignificar a las víctimas y para que puedan sus familiares por hacer algo tan sencillo como buscar a sus seres queridos, a los que llevan sin poder buscar durante 70 años prácticamente, es ahí donde hay que llamarle dictadura. No en los telediarios y en las entrevistas, es ahí. Y ahí es donde el Partido Popular no le está llamando dictadura. Y la pregunta es, ¿no le está llamando dictadura porque es el precio que tiene que pagarle a Vox para gobernar en esas comunidades autónomas? ¿O no le está llamando dictadura porque en el fondo está de acuerdo con Vox? Elisa. Sí, no, lo primero es una cosa que ha dicho ya Antón y por tanto en relación con lo que decía Ignasi, ¿no? Que aquí las posibilidades cuando una comunidad autónoma invade competencias estatales en el ámbito que sea, evidentemente es poner un recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Y esas son las reglas. Me apunto, por cierto, a esto del federalismo. Yo soy también ya somos tres, fíjate. Mira, así empieza la revolución. Así. Pero bueno, era simplemente recordar que jurídicamente esa es la vía, ¿no? Pero sí quería decir una cosa interesante con respecto a esto que decía Antón. Yo creo que con respecto ya al contenido de estas leyes, y hacía un poco el paralelismo con la ley de amnistía, porque claro que se puede juzgar el contenido de una ley sin tener la letra pequeña por esto que estamos viendo, ¿no? Digamos, por sus intenciones o por sus efectos. Pero sí llama la atención sobre una cosa que se habla poco, que es decir, es que, digamos, claro que hubo víctimas de la guerra civil por el lado, digamos, de la parte de la República, pero es que esas sí que tuvieron el reconocimiento precisamente durante el franquismo. Ese problema no existe porque realmente eso sí que lo hizo el franquismo, lógicamente, que era reconocer, digamos, a las víctimas, por así decirlo, del otro lado. Por tanto, es una cosa puramente, en este caso, puramente ideológica. Y, por supuesto, un precio que te exige Vox. Pero lo que me interesa un poco es hasta qué punto, si el Partido Popular considera que esto le perjudica electoralmente, también la reflexión es, oiga, entonces usted ¿por qué lo hace? ¿No? Porque si sus votantes usted considera, creo que con razón, que esto no le aporta nada, la pregunta del millón es, oiga, usted a lo mejor debería resistirse. Porque ¿no? forma parte de los acuerdos que llegó con Vox en las comunidades donde quiso gobernar. Evidentemente, pero que es un peaje político a un partido que tu electorado no reclama, ¿no? Y en ese sentido también recuerda, y me vais a llamar equidistante, que ya lo sé, recuerda el tema de la amnistía, es que tu electorado no reclama eso, es una necesidad de tu partido por unos acuerdos a los que tú llegas como reflexión. Y por último, lo que decía Antón, yo no soy muy partidaria de condenas, digamos, ideológicas en las leyes, sencillamente porque creo que la condena es el articulado de la ley. Es decir, en el articulado de la ley tú reconoces, como debe ser, lo que ha ocurrido con las víctimas del franquismo y le das los remedios jurídicos, pero yo no soy muy partidaria de que las leyes se conviertan, digamos, en exposiciones de motivos donde ideológicamente se dice. Yo creo que tienen que ser muy parcas en ese sentido y muy efectivas con respecto al articulado, que es que a veces... Que el régimen de Franco... Termina, Elisa, voy contigo. Déjame que termine. Es que te lo digo porque tenemos mucho en España estas grandes declaraciones en las leyes, en las exposiciones de motivos, lo que sea, y luego muy poquita efectividad en el articulado. Y yo diría, hombre, a mí me gustaría que las leyes sean efectivas y que sirvan en este caso y en todos, y menos grandilocuentes expresiones que de verdad que a nuestros legisladores les encantan. Sí, muchas condenas y tal, y luego la ley no se aplica, o como pasó durante la etapa anterior del PP, no hay fondos para aplicarla. Es que lo más importante para condenar el franquismo, efectivamente, es que la ley sea efectiva. Antón. El hecho de que el régimen de Franco era una dictadura no es una condena ni una posición ideológica, es un hecho histórico. Sí, es un factual histórico. Pero no me refiero a categoría política, pero es una categoría política. Hay la democracia, la dictadura, dentro de la democracia hay otras varias subcategorías de democracia, pero dictadura, algunos hacen esta distinción inútil, dictadura blanda, dictadura dura, pero era una dictadura. Y si tú en una ley te niegas a incluir ese término, estás faltando al respeto a las víctimas y estás aprobando una ley que no es exacta ni es rigurosa, que es lo que tienen que ser las leyes, veraces, exactas y rigurosas. ¿Vas a decir algo, Ignasi? Es que Ignasi no sé si está. Está. Estoy. Vale. Es que hace rato que estaba preocupada porque no te oía ni respirar y digo... Vivo y coleando. Vale, ¿tienes algo que añadir a esto o puedo ir a publicidad? No, podemos. Sin romper el consenso federalista. Pues los tres federalistas de esta tertulia deciden que puedo ir a publicidad. Ahí estamos. Ahí vamos.
la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9 y 19 minutos de la mañana, 8 y 19 en Canarias. En el análisis esta mañana, Antón Losada, Ignasi Guardans y Elisa de la Nuez. Ya saben que esta semana termina con otro domingo electoral. El día 12, domingo, elecciones en Cataluña. Hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas sobre estas elecciones. Radio Barcelona, Xavi Abelló, buen día. Bon dia, Àngels. Y nosotros tenemos entrega de la encuesta de 40DB, encuesta sobre las elecciones catalanas del domingo que señalan el crecimiento del Partido de los Socialistas de Cataluña, de Junts per Catalunya, aunque Puigdemont crece algo más que ella y le recorta ventaja, y lo que queda claro, Xavi, es lo difícil que va a ser gobernar o formar gobierno según los datos que arroja este sondeo. Sí, porque el pacto independentista que hemos visto en los últimos 12 años no sumaría, se quedaría a 2 diputados de la mayoría absoluta, por lo que la única combinación mínimamente probable sería la del tripartito de izquierdas. Otras, como la llamada sociovergencia, es decir, PSC y Junts, ya ha sido descartada por Puigdemont, mientras Illa también ha rechazado un escenario parecido al del Ayuntamiento de Barcelona y buscar la presidencia con los votos del PP e incluso de Vox. Por lo tanto, si los partidos cumplen con sus vetos cruzados, Esquerra no podría repetir en la presidencia, con 26 escaños se queda a 10 de Puigdemont, pero tendría en sus manos la llave del próximo gobierno o de una repetición electoral en octubre. Pero Aragonés no ha querido ser tajante con un posible pacto con los socialistas, pero ha advertido que es muy difícil, ya que sus condiciones pasan por apoyar un referéndum pactado y una financiación singular para Cataluña. Y a esto le podríamos añadir otro dato. La encuesta refleja que los votantes de Esquerra prefieren mucho más a Puigdemont que a Illa como presidente. En cualquier caso, Illa con 40 escaños necesitaría también los 5 que obtendrían los comuns, que a pesar de perder apoyos seguirían siendo necesarios. Y quien también se desploma es la CUP, que tiene fugas relevantes tanto a Junts como, atención, a Alianza Catalana, la ultraderecha independentista que entraría en el Parlamento con como mínimo un diputado. Por su parte, el PP afianza su crecimiento hasta los 13 diputados por encima de los 10 de Vox. Estos son los datos, Xavi. Los partidos lo que están haciendo en esta última semana, bueno, este fin de semana y lo que va a ser lo que queda de campaña electoral es intentar movilizar el voto. Al PSC sobre todo le preocupa que esa ventaja que le dan todas las encuestas acomode a sus votantes, y los demás ponen todos la diana en Illa, que es el objetivo de la crítica del resto de fuerzas políticas. Sí, quien más ha subido el tono en las últimas horas contra el PSC es Pere Aragonés, que en esta última semana de campaña intentará reivindicarse como el único aspirante a presidente realmente de izquierdas y pide concentrar en él el voto progresista. A la gent que defensa els valors d'Esquerra de Catalunya, perquè votin Esquerra Republicana i no votin un partit socialista que té les polítiques més conservadores del PSC de tota la seva història. Porque a su juicio este es el PSC más conservador de la historia. Esta es una crítica que están compartiendo también los comunes, que le reclaman al PSC una rectificación de sus prioridades. También la CUP, que tilda a Illa de portavoz de la patronal. Los socialistas quieren evitar fugas hacia otros partidos progresistas y han pedido que los que quieran a Illa como presidente no opten por otra candidatura, sino que hagan un voto directo. Tot el que no sigui un vot directe a les candidatures que representem, a la candidatura del PSC, vol dir votar bloqueig. Porque sin ese voto directo lo que puede venir es el bloqueo. Junts, por su parte, quiere recortar aún más las distancias con el PSC, intentando frenar cualquier fuga hacia la ultraderecha de Alianza Catalana. A los que se han dejado seducir por esta opción, ha dicho Puigdemont que el amor a primera vista puede existir. Que segurament l'amor a primera vista existeix, però la veritat al primer clic no. Per tant, malfieu-vos d'aquelles solucions que es poden explicar en un minut i mig. Pero que no deben fiarse de los que proclaman soluciones sencillas a problemas complejos como la inmigración. Xavi, gracias. Buenos días. Bloqueo, Ignasi, la gran palabra. Todas las encuestas que se publican hoy marcan la misma tendencia, ese afianzamiento de la primera posición de liderazgo del PSC, ese crecimiento de Junts per Catalunya y esa imposibilidad del bloque independentista de gobernar, con lo cual todo pasa por ver quién apoya un gobierno con Salvador Illa al frente. Sí, escuchar a Puigdemont diciendo que hay que desconfiar de cualquiera que proponga soluciones que se resumen en un minuto y medio me hace mucha gracia, porque todo el discurso del independentismo se ha basado efectivamente en que todo era un problema de dignidad de Cataluña y de salvar a Cataluña, y con eso quedaría todo resuelto. De hecho, está Cataluña llena de carteles que dice Cataluña debe hacerse respetar, y ya está, y con eso se resume el programa electoral de Junts, ¿no? O sea, que realmente es cómico. Pero sí, la situación es complicada, Ángel.
la situación es complicada y todo apunta a una situación de bloqueo, porque efectivamente será o illa o elecciones, y eso es lo que nos espera muy probablemente, y la porra personal que yo tengo hecha, ¿no? O Salvador Illa de presidente con un pacto de un tipo o de otro, o elecciones, y que no habrá otra alternativa, y por tanto o no habrá otra opción en la alternativa, y por tanto eso lo veo muy complicado. Creo que en una situación de ese estilo Esquerra pues sí es posible que pueda acabar dando un apoyo a Salvador Illa, porque efectivamente, bueno, por muchas razones, porque la agenda social pase por delante, porque sus propios militantes hay una parte que acepta claramente que esa sea la situación, y hasta por pura supervivencia, porque una repetición electoral sería letal para ellos. Sí, lo que pasa es que la supervivencia, sabes que en estos casos no se sabe si supervivencia a corto, una supervivencia inmediata en el sentido de acceso al poder, de cargos, etcétera. En ese sentido sí. Una supervivencia a largo pueden hacer un cálculo de qué quedaría de ellos al final de la legislatura, que no lo sé. O sea que efectivamente es complicado. Yo entiendo el drama de Esquerra, ¿no? Pero esa es la situación. Junts no tiene ninguna posibilidad de gobernar con los independentistas, no lo creo, y no veo a Junts gobernando con el PSC. La gente juega esa palabra que en su tiempo estuvo de moda y que algunos llegamos a apoyar en un momento, que era aquello que se llamaba sociovergencia, pero claro, era un partido que ya no existe y unas sensibilidades que ya no existen, ¿no? Y por tanto en este momento eso parece muy difícil de asumir. Otra cosa es que la vida es larga y que claro, no olvidemos algo que permíteme que haga un poco no de futurología, sino simplemente coger la palabra tal como se ha anunciado, ¿no? Si Junts no puede gobernar, Puigdemont desaparece de escena, según sus propias palabras. Y por tanto, a partir de ahí, bueno, es una legislatura en la que podría estar gobernando un tripartito, pero ya con un Junts sin Puigdemont. Y por tanto, ya lo que puede ocurrir en Cataluña en 2 años, en 3 años, a efectos de pactos puntuales, de acuerdos, no digo de cambiar de socio, ¿no? Pero de otro tipo de situación, pues eso habría que verlo, ¿no? Porque aquí el gran freno, el gran obstáculo es Puigdemont, sin ninguna duda, porque es quien sigue apareciendo como especie de guardián de las esencias, que hace imposible gobernar con el PSC. Ya veríamos. Pero bueno, política ficción aparte, con los resultados que se anuncian, efectivamente es eso. O Salvador Illa en un pacto o elecciones. Eso creo que es lo que nos espera. Antón. Bueno, decíamos en la anterior entrega del barómetro que había corrientes de fondo profundas que detectaba el barómetro. Bueno, las corrientes ya emergen, ¿no? Ya es marejadilla, rumbo a marejada en superficie, ¿no? Hay 2 fuerzas tractoras, una es Puigdemont y la otra es Salvador Illa, 2 relatos que son los que están compitiendo aquí, los demás, digamos, están intentando encontrar un espacio que no consiguen encontrar, el relato de la restauración y el relato de, bueno, cierre de etapa y cambio de situación, ¿no? Y está destrozando literalmente a todos los partidos que se sitúan en ese entorno. Junts en este momento es que de cada 10 votantes de Esquerra se está quedando con 1, pero es que de cada 10 votantes de la CUP se está quedando con 2. Es decir, el descalabro de la CUP, si esto se confirma, es extraordinario. Igual que los comunes, de cada 10 votantes de los comunes, prácticamente 3 van a votar al PSC, ¿no? Que se está alimentando fundamentalmente de los comunes y de Ciudadanos, aunque el gran devorador de Ciudadanos está siendo el Partido Popular, ¿no? Entonces, yo creo que es imprevisible lo que va a pasar el domingo, porque hay que ver cuánto tiran estas fuerzas que se han intensificado con respecto al barómetro de hace 2 semanas y que yo creo que plantean unos resultados que nos pueden sorprender a todos en la noche electoral, porque si a estas fuerzas de concentración en torno a dos polos muy potentes se suma en la última semana que todo gira en torno al bloqueo, la posibilidad de que haya bloqueo, la posibilidad de repetir elecciones, eso puede acelerar todavía más la concentración de votantes, tanto en el polo Puigdemont como en el polo Salvador Illa, ¿no? Y una nota a pie de página que a mí en los datos de la encuesta que me resulta realmente inquietante, ¿no? El partido que más abstencionistas recupera es el partido de ultraderecha. Alianza Republicana, que recupera Alianza Catalana, que recupera casi a la mitad de los abstencionistas de las anteriores elecciones autonómicas, lo cual es una corriente de fondo más pequeña, pero que también me parece extraordinariamente relevante. Se nutre de ex de todos, ¿eh? Sí. De todos, sí, es transversal. Hay ex de todos, es transversal. Es transversal, sí. Elisa.
Sí, no, yo quería llamar la atención sobre, que lo he comentado también en las claves de hoy, sobre el hecho de que esta potencia de Junts y de Puigdemont viene favorecida o ha sido favorecida precisamente por la política del gobierno de Pedro Sánchez cuando necesitó los famosos 7 votos y, digamos, recupera a través de la ley de amnistía la figura de Puigdemont, que estaba absolutamente, digamos, bueno, pues fuera de juego, ¿no? Y eso me parece muy relevante porque, claro, cambias de alguna forma. Quiero decir que cambias el gobierno de España por la posibilidad de tener un gobierno en Cataluña que a día de hoy parece muy complicado, como decís, ¿no? Y esto es curioso, ¿no? Porque siempre se decía, precisamente para poder ganar en España tienes que ganar en Cataluña, ahora resulta que puedes ganar en Cataluña y parece que no puedes gobernar precisamente por esta situación. Esto me parece curioso. Y la segunda reflexión, totalmente de acuerdo con Antón, es el hecho de que probablemente en la última semana se radicalice todavía más el voto en torno a los dos polos, precisamente por esta dinámica de no, me tenéis que votar directamente, como ha dicho ella, porque si no vamos a un bloqueo. Entonces probablemente todavía el bloqueo sea mayor si, como decís, se concentra el voto en torno a esos dos bloques. En cualquier caso, un escenario que yo creo que no nos deberíamos acostumbrar, porque os oigo con mucha normalidad decir elecciones, pero hombre, no puede estar continuamente yendo uno a elecciones porque sencillamente todo no se puede gobernar. Como última reflexión, lo cortísimos que son los ciclos electorales cada vez más en Cataluña, ¿no? Es muy probable que el domingo, cuando terminemos el programa electoral, tengamos resultados al 100% escrutado, pero seamos incapaces de predecir qué va a pasar con un futuro gobierno, si es que se consigue formar o si vamos a repetición electoral. ¿Ibas a decir algo, Antón? Sí, iba a decir que cuando se le pregunta a la gente por los futuros gobiernos, Esquerra Republicana tendría una situación realmente endiablada, porque la mitad de sus votantes prefiere efectivamente una coalición con Junts, que no sumaría, ni siquiera con la CUP, y estaría rozando con alianza con el partido de extrema derecha, pero es que casi la cuarta parte, un poco más de la tercera parte, lo que quieren es una coalición con el PSC. Lo cual dejaría a Esquerra en una situación, yo creo, de dificultad interna, malos resultados. Encima, división interna sobre lo que hay que hacer con esos resultados. Sí. Es un accidente. Puede ser el gran damnificado de estas elecciones. Como lo está siendo de esta concentración en estos dos relatos, ¿no? El problema de Esquerra es que no tiene relato. Sí. Es decir, porque ofrece un poquito de restauración y un poquito de cambio y mirar hacia adelante, ¿no? Depende un poco del momento del día. Claro, en un escenario donde hay dos relatos tan potentes, tan claros, tan antagónicos, si me permite la expresión, situarse en medio es imposible. Pero además, Ángel, si me permites, en este PSC no es el PSC de otros tiempos, o sea, el que resultará de estas elecciones. Quiero decir, efectivamente, en Esquerra saben, porque lo sabe cualquiera que esté estudiando la realidad política catalana, que en el PSC los votos que va a tener no son solo de socialistas de piedra picada, que decíamos, ¿no? Por citar un nombre, porque lo ha dicho él mismo, Manuel Castells no es un hombre, no es un socialista, fue independiente del gobierno socialista, pero era un hombre de la cuerda del entorno de los comuns. Quiero decir que Esquerra sabrá perfectamente la noche electoral que con quien estaría pactando es con alguien que lidera el conjunto de la izquierda y que tiene votos de comunes y que tiene incluso votos de la CUP. Ese es el PSC con el que se tendrá que sentar Esquerra, y por tanto no es lo mismo que el discurso que puede haber hecho Esquerra sobre el PSC hace 5 años, hace 8 años, o que puede estar haciendo en Madrid, donde efectivamente una cosa es el Partido Socialista y otra cosa es Sumar y otra cosa es tal. En el Parlamento de Cataluña muy probablemente lo que habrá es un líder incuestionable del centro izquierda, que empieza el centro izquierda, porque no olvidemos que a la lista del PSC van incluso exdemocristianos, o sea, también hay que ponerlo sobre la mesa, van exdemocristianos en la lista del PSC, empieza ahí y acaba pues en lo más cercano a lo que está a la izquierda del PSOE en Madrid. Claro, eso es a lo que Esquerra tendrá que decir que no y ir a elecciones, ¿no? Por tanto, el papelón de Esquerra va a ser complicado. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el conflicto diplomático abierto entre España y Argentina por unas palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente.
Àngels Barceló. 9:37 minutos de la mañana, 8:37 en Canarias, en el abierto Antón Losada, Ignasi Guardans y Elisa de la Nuez. Vamos con ese conflicto diplomático abierto entre España y Argentina después de esas palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, que acusó al presidente argentino Javier Milei de haber consumido algún tipo de sustancias. Hay una conferencia prevista, de hecho ha empezado a las 9 de la mañana, del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, aquí en Madrid, a la que tenía que asistir precisamente también el ministro de Transportes, Óscar Puente, y Antonio Martín. Buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Óscar Puente ha cancelado su presencia en esta conferencia y no sé si el ministro de Exteriores, que algo tendría que decir sobre esta crisis diplomática abierta, no sé si ha dicho algo sobre ella. No, realmente nada explícito, ha habido mucha expectación, pocas ganas de hablar con la prensa. Como decías, nos han contado al llegar que tanto Óscar Puente como también la ministra Isabel Rodríguez cancelaban su presencia en este acto, no nos han dicho aún los motivos. Al contrario que otras veces también, ni el ministro Álvarez ni tampoco Fernando Grande Marlaska, que sí que ha venido, han querido hacer declaraciones al llegar, y lo único quizá que podemos rascar es esta referencia que ha hecho de cara a las elecciones que hay en junio, a las elecciones europeas, que ha hecho Álvarez hace 5 minutos. No puede ser igual hablar de adversario que hablar de enemigo. Con el adversario se dialoga, se acercan posiciones, se llegan a acuerdos. Con el enemigo no queda otra que combatirle y aniquilarle. Es el enemigo, no hay nada que hablar con él. Eso es lo que va a estar en juego también el día 9 de junio. Bueno, sin referencias a Argentina, todo esto después del comunicado del Ministerio de Exteriores de este fin de semana, en el que ya sabemos ha rechazado de forma contundente ese otro comunicado de Milei, hablando de Pedro Sánchez, y hablaba Exteriores de que las relaciones entre España y Argentina deben ser las relaciones entre países hermanos. Antonio, gracias. Hasta luego. Y es que desde el primer momento, en cuanto se conocieron las palabras de Óscar Puente, el gobierno ha querido pasar de puntillas por este conflicto que se ha generado en torno al gobierno de Argentina. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. El gobierno de Milei respondió con esa nota a la que hacía referencia ahora Antonio, una nota muy dura contra el Ejecutivo español. Moncloa quiere pasar página de este tema esta semana, y por eso lo que va a intentar hacer el gobierno, el Ejecutivo, es centrar el debate en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sí, se ha vuelto a cumplir un mes del plazo que Bruselas dio para seguir mediando en la negociación entre el PSOE y el PP. Los de Feijóo no han vuelto a la mesa y no hay posibilidad de acuerdo en el horizonte, así que el gobierno lo que quiere hacer es presionar a los populares, amagando con activar esa reforma para rebajar las mayorías necesarias, pero eso no se va a materializar en realidad de manera inmediata, porque el Ejecutivo no quiere que nada más interfiera en el segundo asunto que va a marcar esta semana política, que es la recta final de la campaña catalana, unas elecciones importantes que van a marcar también el desarrollo del resto de la legislatura a nivel nacional, y en las que el gobierno no quiere que interfiera nada. Por eso intenta pasar página de las críticas que le han generado esas insinuaciones del ministro de Transportes sobre el mandatario argentino. La Moncloa remite, como decía Antonio, a ese comunicado que Exteriores publicó este fin de semana, un comunicado en el que se rechaza la reacción de la oficina de Milei, pero donde no se dice nada de estas palabras de Óscar Puente, que fueron el origen de la polémica. Milei, por ejemplo, Trump
No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? No creen en el Ejecutivo que haya una contradicción en que mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté llamando a rebajar la polarización y combatir los bulos, uno de sus ministros diga que un mandatario de otro país toma sustancias así en general. La oposición pide el cese de Puente y el PSOE habla de una sobreactuación del PP al que dicen ver descolocado por la movilización que detectan de la izquierda en Cataluña. Guille, gracias. Hasta luego. A ver, Antón, ¿qué te parece la polémica? Bueno, primero, yo creo que Óscar Puente no dijo nada que no dijera media humanidad, viendo aquellas imágenes en aquel programa de televisión donde era obvio que estaba el cuerpo de Milei, pero en su mente estaba a miles de años luz en otra galaxia, seguramente más feliz, ¿no? El problema es que eso lo puedo decir yo, lo puede decir alguno de nuestros oyentes, pero no un ministro. Es que cuando quieres ser a la vez ministro y activista en Twitter, el desastre es cuestión de tiempo. O sea, no se puede ser las dos cosas a la vez. O eres ministro o eres activista en Twitter. Si intentas ser las dos cosas a la vez, el desastre, insisto, eres un accidente con patas. Y va a acabar pasando algo así, ¿no? Dicho esto, lo que dijo Óscar Puente, comparado con la nota de la oficina del presidente argentino, es nada. Es decir, el delirio en el que cae la nota, donde Pedro Sánchez es consorte corrupto, las mujeres españolas son esclavas sexuales de los inmigrantes y España, que es el país que más ha crecido en la zona euro en lo que va de año, es un pozo sin fondo de pobreza y de miseria, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay dos errores aquí. El primero, olvidar que eres ministro y hacer un comentario de activista de Twitter, por muy informal que fuera el foro, es decir, nunca... No hay foros informales. Claro, cuando eres ministro va con el cargo. Es que esto pasa muchas veces, que los políticos se confunden porque están ante un grupo de chavales en un instituto, no hay foros. Bueno, pero a los grupos de chavales en el instituto también hay que trasladarles que cuando uno es ministro no va diciendo estas cosas, incluso aunque esté ante un grupo de chavales del instituto. Y el segundo elemento es, si Óscar Puente, en lugar de meter a Feijóo en danza y tratar de convertir esto otra vez con los tuits posteriores, ¿no?, en otra nueva polémica con el PP, si hubiera disculpado, que es lo que hay que hacer, porque eres ministro y esa es tu responsabilidad, toda la polémica, todo el comunicado de Milei, todos los apoyos encendidos que ha recibido por parte de la derecha habrían sido un problema, se habrían convertido en este momento en un problema. El que tendría problemas para explicarse sería Feijóo, que seguramente tendría que, aunque ya hemos visto que tiene una gran capacidad para ello, pues acabar rectificándose a sí mismo, ¿no? Sin embargo, se ha convertido en una cuestión que va a acabar como siempre, un empate en el lodo, parece que va a ser el resultado final, cuando se podría haber arreglado. Y en todo caso, si Milei quiere seguir por esta senda, que además es importante recordar esto, Milei vive de esto. O sea, el gobierno de Milei es la incompetencia andante. Y desde que ha llegado al gobierno busca cada semana, cada 15 días un enemigo exterior, que es el amigo invisible favorito de todos los populistas, con el que distraer a la opinión pública de la absoluta incompetencia de su gobierno. Pero claro, no le des estas facilidades. Elisa, no se lo pongas fácil, Elisa. Totalmente de acuerdo con lo que dice Antón. Es verdad que te estás enfrentando con un dirigente populista que lo va a utilizar, pero es que eso ya lo sabes. Y como bien has dicho, es que uno es ministro, que también te he interrumpido, perdona, es ministro 24 horas y en todos los foros. Entonces tú no eres una tuitestar, ni eres un señor que se dedica a decir cosas graciosas, eres un ministro de un gobierno, esperemos que serio. Entonces, claro, dar pie a esto es lo que dices tú, es de una torpeza infinita. Y además hay una cosa que me gustaría también resaltar, es que al populismo no se le combate con más populismo, porque entonces, oye, apaga y vámonos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, y que si esto no se puede hacer, y segundo lugar, si se hace, rectificas inmediatamente, y tercero, que sabes con quién te las estás jugando. Precisamente tú estás diciendo que este señor es un populista, hombre, pues no sé, como dice Ángel, no se lo pongas fácil, es muy, muy evidente. Ignacio. Sí, porque los intereses nacionales pasan por delante de ese tipo de juego, ¿no? Lo sabe Lula, lo sabe Petro, que evidentemente pues la opinión que tienen Lula y Petro en Colombia y en Brasil de Milei es perfectamente descriptible, pero evidentemente pues han aprendido a callar porque las relaciones que pasan por delante, ¿no? Y en cambio en España pues efectivamente en exteriores lo saben, en Moncloa lo saben, pero quien no lo sabe es el ministro de Transportes que pierde los papeles. A mí me parece en este ámbito irresponsable
en el sentido más literal de la expresión, irresponsable, o sea, alguien que actúa sin sentido de responsabilidad, que pierde la noción de lo que es su responsabilidad como ministro. Por tanto, no es solo un tema de que no puedes ser activista y ministro a la vez, es que si eres ministro tienes una serie de obligaciones que vienen del momento que juraste el cargo en la Zarzuela. Y si no quieres asumir esas obligaciones, pues entonces vuelve a ser activista o a hacer otra cosa. Y eso está ocurriendo, evidentemente, con el caso de Milei, pero también de puertas adentro, porque hay gente que cree que lo mejor que puede hacer ahora el gobierno es tener a alguien como Óscar Puente repartiendo estopa, porque ya está bien, ya no ponemos más la otra mejilla, que es algo que hemos escuchado mucho, ¿no? Y claro, no puede ser. Las palabras en las que estaba este contexto, Ángels, lo que precede a esa grabación, que probablemente tú has oído, pero no las habéis puesto con los oyentes, era que Óscar Puente estaba diciendo que en política hay que ser uno mismo, que la regla de oro en política es ser uno mismo, y entonces decía, hay que ser uno mismo, mirad Milei como es uno mismo, y entonces pues se droga y tal y acaba siendo presidente, ¿no? Y Trump, ese es el contexto, y claro, hay que decir que no, en política no es suficiente ser uno mismo, en política hay que saber asumir el cargo institucional que uno tiene, la responsabilidad que te deriva, hay que aprender a callarse. Uno es uno mismo en un bar, en su casa, con su pareja, en su vida privada. Cuando uno asume una institución, no es uno mismo. Puede ser más o menos auténtico, pero claro que tiene que aprender a comportarse. Esa idea de que gobernar es ser uno mismo me parece demencial. Yo es que cada vez que escucho a alguien decirme que sea yo mismo salgo corriendo, ¿no? Como consejo general, cada vez que oigo a alguien decir esto, cojo la dirección contraria a toda velocidad. Después, uno puede equivocarse. O sea, uno puede decir una cosa que es completamente inapropiada cuando eres efectivamente ministro, pero lo que hay que aprender es a rectificar, que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Siendo Salvo ministro, si la rectificación te pone en cuestión todo lo que haces. Da igual, Anton, Ignasi. claro. Es decir, en España hay una cosa que en la vida política se ha ido perdiendo con el tiempo, que es que aquí no rectifica nadie. O sea, ni un paso atrás ni para tomar impulso, como se decía en mis tiempos de activismo universitario. Y no, o sea, la política, claro que se cometen errores, como en todo género de actividad en la vida, y no pasa nada. Es decir, eres un ministro, has dicho una inconveniencia, has generado un conflicto completamente innecesario, al día siguiente o por la tarde rectificas, pero no te empeñas en seguir por una linde que claramente, con independencia del color político, es la linde equivocada. Hay dos asuntos que quiero ampliar y actualizar antes de terminar este abierto. El primero, antes Íñigo Sastre. Mi última